En el compromiso de mi hermana con un capitán de navío de la FGNE, mi madre me llamó el fracaso de la familia, pero entonces él me saludó con respeto militar. Soy la contraalmirante Emilia Azcona, de 52 años, y he pasado 3 décadas ascendiendo desde que era aquella niña silenciosa que se fue de casa para ingresar en la Escuela Naval Militar hasta llegar a comandar a miles de marinos en alta mar. Durante años estuve ahí para mi familia cada vez que me necesitaron, ayudando a mi hermana cuando las cosas le iban mal, cogiendo vuelos de urgencia a casa ante cualquier emergencia y haciendo todo lo posible por mantener el contacto, incluso estando destinada en el extranjero. Pero en la fiesta de compromiso de mi hermana, cuando mi madre me presentó a su prometido, un capitán de navío de la Fuerza de Guerra Naval Especial, refiriéndose a mí como el fracaso de la familia, ocurrió algo que cambió por completo el ambiente de la sala y la forma en que mi familia me miraría para siempre. ¿Alguna vez os ha subestimado o avergonzado a alguien por quien lo habéis dado todo? Antes de contaros qué pasó después, dejad un comentario y decidme desde dónde nos estáis viendo. Y si alguna vez habéis tenido que plantar cara y haceros respetar después de que alguien cruzara la línea, dadle a me gusta y suscribíos para ver más historias reales sobre cómo poner límites y recuperar vuestro valor. Porque lo que pasó en aquella sala después de esas palabras, nadie de los allí presentes se lo esperaba. Crecí en una casa donde mi hermana era la hija fácil de celebrar. Y no lo digo como una queja, es simplemente la realidad, del mismo modo que hay cosas que son ciertas sin que nadie lo haya decidido. Clara era 6 años menor que yo, tan sociable que los profesores siempre enviaban notas maravillosas a casa y con un encanto que hacía que los familiares se quedaran en la puerta solo para escuchar una anécdota más de sus labios. Era fotogénica, entraba en una habitación y todo el mundo se fijaba en ella. A mi madre le encantaba presentarla, le chiflaba como Clara hacía que todo pareciera cálido y sencillo. Yo era la silenciosa. Era la que estudiaba sola en su habitación, la que corría en la pista de atletismo a las 5 de la mañana antes de ir a clase, la que rellenó su solicitud para la Escuela Naval de Marín sin decírselo a nadie hasta que estuvo todo enviado. Me fui a Marín a los 18 años y creo que en parte mi madre sintió un alivio, no porque quisiera perderme de vista, sino porque nunca supo muy bien qué hacer conmigo. Yo no ponía las cosas fáciles. Lo mío era la disciplina, el enfoque, la precisión. Y eso no es lo mismo que ser fácil. En una familia que valoraba la comodidad por encima de casi todo, yo siempre resultaba un poco desubicada. Mi madre siempre describía mi vida de la misma manera ante la gente. Emilia eligió la Armada. Eso era todo. No decía, consiguió una plaza en una de las academias más competitivas de España. Tampoco. Se graduó entre el 10% mejor de su promoción. Ni mucho menos dirige a marinos en misiones operativas que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar. Solo decía que había elegido la Armada como quien elige un plato en un restaurante, como si lo hubiera señalado en una carta y ahí se hubiera acabado la conversación. Con los años, la distancia fue a más, y no me refiero solo a la geográfica, aunque de esa hubo de sobra. Estuve destinada en la base naval de Rota, luego en la de Cartagena, en Ferrol, y más tarde en misiones internacionales de la OTAN. Me perdí cumpleaños y navidades, me perdí bodas y bautizos, me perdí el entierro de mi tía Patricia porque estaba de guardia a bordo de una fragata en el Océano Índico y no podía abandonar mi puesto. Cada vez que volvía a casa, la familia tenía bromas internas que yo no entendía, recuerdos de los que no formaba parte y dinámicas en las que me era imposible encajar. Y cada vez que me marchaba de nuevo, la distancia se hacía más profunda. Clara terminó la carrera de marketing y mi madre organizó una fiesta enorme en casa. Guirnaldas, una tarta de aquella pastelería tan famosa del centro, 30 invitados en el jardín. Cuando años después ascendí a capitán de fragata, tras casi 2 décadas de servicio, múltiples despliegues y una carrera que me había llevado a lugares que la mayoría de los españoles no sabrían situar en un mapa, mi familia me mandó un mensaje de texto. Clara escribió: «Felicidades, Emi», con un emoticono de pulgar hacia arriba. Mi madre escribió, muy orgullosa, 2 palabras sin signos de exclamación. Guardé ese mensaje durante mucho tiempo, no porque me doliera, que también, sino porque quería entenderlo. Quería creer que significaba algo más profundo de lo que aparentaba. Al final, lo borré cuando me di cuenta de que significaba exactamente lo que parecía. Aún así, nunca dejé de estar presente cuando de verdad importaba.
Cuando Clara se graduó y se mudó a Madrid para su primer trabajo serio, no podía pagar la fianza del piso. Le transferí 3.000 euros sin que me lo pidiera. Una vez se lo mencionó a una amiga mientras yo estaba de visita y dijo: Emilia me echó una mano al principio cuando me mudé, una mano. Cuando sufrió una ruptura sentimental horrorosa 2 años después, de esas que la dejaban llorando al teléfono a la 1 de la madrugada, cogí un tren de alta velocidad desde Ferrol, un fin de semana de permiso, y me quedé con ella 2 días enteros. Cociné, limpié, la escuché, no le di consejos porque no los quería, solo necesitaba a alguien que se sentara a su lado sin juzgarla, y eso yo sabía hacerlo. Había pasado años aprendiendo a mantener la entereza en salas llenas de caos. Un corazón roto en un piso de soltera entraba de sobra en mis capacidades. Cuando mi madre necesitó operarse hace 3 años para ponerse una doble prótesis de rodilla que la tenía aterrorizada, regresé de un despliegue internacional. Me pasé 3 días seguidos sentada en una silla de hospital, durmiendo de pie, controlando sus horarios de medicación, hablando con los médicos y asegurándome de que todo el papeleo del alta estuviera correcto. Clara vino el segundo día, se quedó 4 horas, le llevó flores y se marchó. Más tarde mi madre le contó a una vecina lo maravillosa que había sido Clara durante su recuperación. A mí ni me mencionó. Y de verdad que no hacía esas cosas esperando reconocimiento. Es la verdad. No soy de las que llevan la cuenta de los favores, ni de las que se quedan esperando una tarjeta de agradecimiento. Pero sí empecé a notar que algo cambiaba poco a poco. En la versión de la historia que manejaba mi familia, Clara siempre era la que había triunfado. Tenía ese trabajo que sonaba de maravilla en las cenas de compromiso social. Tenía novio, vida social, un piso precioso con muebles de diseño. Ella siempre estaba presente de una forma en la que yo nunca podría estarlo. Yo era la eterna ausencia, la silla vacía en Nochebuena, la voz en una llamada que se cortaba porque estaba en un barco en mitad de la nada. El nombre del que la gente solo se acordaba cuando alguien preguntaba si Clara tenía hermanos. Entonces Clara empezó a salir con Daniel Brooks, un oficial de la Fuerza de Guerra Naval Especial, un capitán de navío con una reputación excelente de la que yo ya había oído hablar por canales oficiales mucho antes de relacionarlo con mi hermana. A mi madre le encantó ese detalle más que cualquier otra cosa que Clara hubiera traído a casa. Se lo contaba a todo el mundo. Se lo contaba a las vecinas, a su grupo de lectura, a la peluquera. Clara se va a casar con un capitán de navío de operaciones especiales. Lo decía con un orgullo que jamás en la vida la había oído usar para hablar de mí. Ni cuando asumí el mando de una fragata, ni cuando fui promovida al almirantazgo, ni cuando se me confió el mando de una agrupación naval con la vida de miles de marinos a mi cargo. De repente, nuestra familia volvía a tener un héroe militar, un hombre de uniforme, alguien que hacía que el sacrificio pareciera glamuroso y emocionante. Y, de algún modo, a pesar de llevar los fajines de contraalmirante y casi 30 años de servicio a mis espaldas, yo seguía siendo la de la que apenas se hablaba. Y no lo digo con amargura. Lo digo con la claridad que da el tomar la distancia suficiente para ver el cuadro completo. A mi familia no es que no le cayera bien, es simplemente que no sabían qué hacer conmigo. Clara encajaba en una historia que ellos comprendían. Yo encajaba en una historia que nunca se molestaron en conocer. Eso fue lo que más tiempo se me quedó grabado. No el silencio, ni las felicitaciones vacías, sino darme cuenta de que no estaban ignorando mi carrera, me estaban ignorando a mí. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas que tardé mucho tiempo en asimilar. Así que cuando llegó el día de la fiesta de compromiso, cuando mi madre me llamó para decirme que contaba conmigo y Clara me mandó un mensaje preguntando si esta vez sí podría ir, dije que sí. No porque esperase que algo cambiara, sino porque estar ahí cuando se me necesita es lo que hago. Es lo que siempre he hecho, incluso cuando nadie se da cuenta. Las primeras señales de alarma habían aparecido meses antes de la fiesta. Detalles pequeños que era fácil pasar por alto, pero lo suficientemente constantes como para no olvidarlos. Mi madre empezó a compararnos abiertamente. Al principio no lo hacía con maldad. Jamás levantaba la voz ni decía nada que pudiera sonar mal si lo pusieras por escrito. Todo estaba en el enfoque, en esos pequeños matices que te dejaban claro cuál era tu sitio sin necesidad de deletrearlo. Daniel es alguien tan impresionante, me dijo durante una llamada en septiembre. Yo estaba en mi despacho del cuartel general revisando los informes de preparación para un despliegue naval que implicaba a miles de efectivos y varios buques de acción marítima. Tiene tanta presencia. Yo le daba la razón en algo genérico y seguía lo mío. Clara ha encontrado a un hombre de verdad, fuerte, me dijo unas semanas después.
Esta vez me pilló al teléfono durante un breve descanso entre reuniones de planificación de operaciones. Había estado en una sala con otros 3 oficiales generales debatiendo la estrategia de seguridad. Mi café estaba frío y mi ayudante me esperaba fuera con una carpeta de documentos clasificados. «Y ya es capitán de navío», continuó mi madre. «Eso es un rango altísimo». Lo dejé pasar. La gente ajena a las Fuerzas Armadas no entiende el escalafón. Oyen capitán y piensan que significa lo mismo en todas partes. No distinguen entre un capitán del ejército de tierra y un capitán de navío de la Armada, que equivale a un coronel y tiene una responsabilidad inmensa. Y desde luego no tienen ni idea de lo que significa alcanzar el almirantazgo, llevar los bastones de mando en el hombro en lugar de las 3 franjas doradas de capitán de navío o que te traten de almirante. No pretendía que mi madre entendiera eso, pero las comparaciones no cesaban. En una cena familiar en octubre, la primera vez que conocí a Daniel en persona, mi madre lo sentó en la cabecera de la mesa. No en su sitio ni en el de Clara, en la cabecera. A él se le notaba incómodo con el gesto, algo de lo que tomé nota. Un hombre seguro de su autoridad no necesita la silla más grande. Mi madre lo miró durante toda la velada con una devoción que jamás había mostrado por nadie de la familia. Era como si tener a un oficial condecorado en su mesa validara algo que llevaba años deseando sentir. En un momento dado de la conversación, se giró hacia mí y dijo: «Emilia, tú probablemente entiendas su trabajo mejor que nadie». Daniel sonrió educadamente. Tenía esa disciplina social tan típica de los operadores de fuerzas especiales, controlado, observador y comedido con las palabras. «En realidad, señora», dijo él, «estoy seguro de que el trabajo de ella es muy diferente». Mi madre soltó una carcajada. «Ah, bueno, Emilia ahora se dedica sobre todo a cosas de oficina y papeleo, ¿verdad?». No la corregí. Explicar la cadena de mando en mitad de una cena familiar, decirle a mi madre que no hacía tareas administrativas, sino que comandaba un grupo de combate naval entero, y que bajo mi responsabilidad directa estaba la preparación operativa y el empleo táctico de fragatas, buques logísticos, submarinos y unidades de helicópteros, habría resultado extrañísimo, habría sonado a presunción. Y me he pasado la vida observando a oficiales que se daban demasiada importancia. Decidí hace mucho tiempo que yo no sería uno de ellos, pero Daniel se dio cuenta, lo vi en sus ojos. Su forma de mirarme cambió ligeramente tras el comentario de mi madre. No era lástima, tampoco diversión, era una especie de reconocimiento mutuo, ese que se dedican 2 profesionales cuando intuyen que hay mucho más detrás de lo que se está diciendo. Empezó a hacerme preguntas discretas, nada agresivo, nada que llamara la atención de los demás comensales. Me preguntó en qué jefatura estaba destinada. Se lo dije. Me preguntó por la flota. Le respondí. Me preguntó por mis responsabilidades de la forma más vaga posible, dándome margen para contar tanto o tan poco como yo quisiera. Fue respetuoso y no presionó, lo cual me dijo más sobre su carácter que cualquier descripción previa. Clara nos interrumpió varias veces, reconduciendo la conversación hacia los preparativos de la boda, el catering, las flores, el fotógrafo. Mi madre la secundó al instante, encantada con el cambio de tema. El patrón estaba clarísimo y seguro que llevaba años repitiéndose sin que yo me percatara por el simple hecho de que nunca pasaba el tiempo suficiente en casa para verlo. Daniel era el oficial brillante, Clara, la prometida orgullosa. Yo, la pariente callada que trabajaba en la Marina en algún puesto de oficina que a nadie le importaba comprender. Después de cenar, mientras Clara y mi madre recogían la cocina, Daniel y yo salimos al porche de atrás. No habló mucho. Estuvo contemplando el jardín un rato y luego me preguntó, como quien no quiere la cosa, ¿cuánto tiempo llevas en el servicio? Desde el 96, asintió despacio, haciendo cuentas mentales. Es una carrera muy larga, lo ha sido. Volvió a mirarme con esa misma atención minuciosa y supe que quería preguntar más, pero prefería contenerse. Estaba analizando la situación como hacen los oficiales sobre el terreno, valorando qué era lo adecuado dado el contexto y las dinámicas familiares en las que se estaba introduciendo. Aquello me infundió respeto. Entró en la casa antes que yo. Me quedé en el porche unos minutos más, escuchando de fondo las risas de mi madre ante algo que decía Clara. E intenté recordar la última vez que la había oído reírse así durante una de mis visitas. Fui incapaz. Al final, durante ese viaje, mi madre dijo algo en la cocina que se me quedó grabado más que ninguna otra cosa. Era la mañana siguiente. Clara aún dormía y Daniel había salido a correr.
Mi madre preparaba café mientras repasaba la lista de invitados para la boda y soltó, casi de pasada: «Bueno, es que Emilia nunca ha sido muy familiar». Lo dijo con la naturalidad de quien habla del tiempo, sin malicia aparente, sin ser consciente de que sus palabras podían cortar como una cuchilla. No respondí. Me serví el café, me senté a la mesa y me puse a pensar en todas las noches que había dormido en el camarote de un buque de mando en lugar de en mi propia cama. Pensé en los marinos cuyas vidas dependían de decisiones que yo tomaba a las 3 de la madrugada, con mala mar e informes de inteligencia contradictorios. Pensé en cada fiesta que me había perdido, en cada felicitación de cumpleaños que mandé tarde, en cada llamada que hice, desde un teléfono satelital que se cortaba a mitad de camino porque navegábamos en silencio de emisiones. Pensé en los 3 días que pasé en aquel sillón de hospital tras su operación y pensé en que nada de eso importaba, porque en la historia de mi madre, Clara era la hija que se había quedado y yo era la hija que se había marchado. Esa era la única versión que ella admitía. Y empezaba a comprender que ningún año de servicio, ningún sacrificio, ni ninguna estrella en mi bocamanga lograría jamás que reescribiera ese guión. La fiesta de compromiso se celebró en casa de mi madre un sábado por la noche a finales de noviembre. Había pasado semanas preparándolo todo. Movió los muebles del salón, abrió la mesa del comedor con el tablero supletorio que solo utilizaba en Navidad y decoró el patio de atrás con pequeñas luces blancas que daban una calidez preciosa al ambiente de otoño. Vinieron unas 40 personas. Amigos de mi madre, familiares lejanos a los que no veía desde hacía años, vecinos y algunos compañeros de Clara de la agencia de marketing. Había bastante gente. Era el tipo de reunión que hacía sentir a mi madre que había triunfado socialmente. Yo llegué tarde. Mi tren desde el sur había sufrido 2 retrasos. Llegué pasadas las 8 de la tarde y conduje directa desde la estación en un coche de alquiler, vistiendo aún el traje de cóctel azul marino que me había puesto a toda prisa en un vestuario antes de salir. Sin uniforme, sin insignias, sin nada que indicara a qué me dedicaba o qué había estado haciendo las últimas 3 décadas. Entré por la puerta lateral y me busqué un rincón cerca de la cocina donde pudiera observar la escena sin convertirme en el centro de atención. Clara estaba deslumbrante. Se movía por la fiesta con la soltura de siempre, tocando el hombro de la gente, riendo en los momentos oportunos y haciendo sentir a todo el mundo que era la persona más importante de la sala. Siempre había tenido ese don. Yo la admiraba por ello, incluso cuando me hacía sentir invisible. Daniel estaba a su lado con una americana oscura, también de paisano, aunque por su postura y su corte de pelo se notaba perfectamente su profesión. Estrechaba manos con firmeza pero sin avasallar. Respondía a las preguntas sobre su carrera con frases cortas y humildes que desviaban de inmediato el protagonismo hacia Clara. Se le daba muy bien esa diplomacia que a veces exige la vida militar y se notaba que no era la primera vez que lo hacía. Clara lo presentaba a todo el que se cruzaba. «Hola a todos, mirad, os presento a mi prometido, el capitán de navío Daniel Brooks, de la FGNE». La gente aplaudía. Alguien preguntó si había estado en zona de combate. Otro lo llamó héroe. Una mujer a la que yo no conocía le dijo: «Gracias por su servicio». Y Daniel respondió con el clásico: «Gracias por su apoyo», esa respuesta automática y ensayada que todos los militares tenemos interiorizada. Mi madre estaba radiante. Hacía años que no la veía así. No se separaba de Daniel, como si estar cerca de él diera categoría a su propia vida. Le contaba a cualquiera que la escuchara lo orgullosa que estaba, lo ilusionada que se sentía por Clara y lo maravilloso que era tener a un militar de verdad en la familia. Oír aquello desde el otro extremo de la sala me hizo dejar la copa en la encimera y mirar al suelo un instante. Un militar de verdad. Como si mis últimos 30 años de carrera hubieran sido un juego de niños, no reaccioné. Llevaba décadas entrenada para encajar los golpes sin pestañear. Esa habilidad no es innata. Se aprende guardia a guardia, misión a misión, informe a informe. Al cabo de un rato, mi madre me divisó cerca de la cocina y me hizo señas para que me acercara. Llevaba a Daniel del brazo y venía directa hacia mí. Su tono cambió al llegar. Se volvió más ligero, casi de broma, con esa entonación de quien va a soltar un chiste que cree inofensivo. «Y esta de aquí», dijo alzando la voz para que la oyeran los de alrededor mientras me señalaba con la mano abierta, «es el fracaso de nuestra familia». La gente se echó a reír, no todos, pero sí bastantes. Clara también se rió, tapándose la boca con la mano como hacía cuando algo le parecía gracioso de improviso. Algunos familiares soltaron una risita de compromiso. Alguien cerca de la puerta sonrió. Yo mantuve la compostura.
He estado en salas de operaciones navales recibiendo alertas de amenazas reales con menos agitación interna de la que sentí en ese instante. Pero aguanté el tipo porque es lo que sé hacer. Daniel me tendió la mano, un placer conocerla. Se la estreché, con firmeza y profesionalidad. El saludo de quien ha estrechado miles de manos en despachos oficiales, cubiertas de barcos y delegaciones diplomáticas de medio mundo. Me miró fijamente. Noté un cambio en sus ojos, un destello de curiosidad, como si estuviera calculando quién era yo en realidad, más allá de la presentación que acababa de oír. Entonces bajó la vista hacia mi muñeca. Me había olvidado de quitarme el anillo de promoción de la escuela naval, de oro macizo, pesado y grabado con el año 1996 y el escudo de la Armada. No suelo llevarlo a menudo, pero me lo había puesto esa mañana por costumbre antes de salir de viaje, del mismo modo que algunas personas tocan un amuleto antes de salir de casa. Su mirada se agudizó de inmediato. Vi cómo encajaba las piezas. Un anillo así reduce las opciones a la mínima expresión. Significaba marín, significaba oficial de carrera, significaba una trayectoria que había comenzado hacía casi 30 años. Volvió a mirarme, esta vez de un modo completamente distinto, y me hizo una sola pregunta, en un tono tan bajo que solo yo pude escucharla. ¿De qué promoción? Del 96. Se quedó callado. Vi cómo hacía los cálculos en su cabeza. 30 años de servicio, graduada de la Escuela Naval a mediados de los 90, una mujer con la presencia de quien está acostumbrada al mando pero prefiere pasar desapercibida. Me hizo una pregunta más. ¿Tu último destino de mando? Le respondí con sencillez. El Grupo de Acción Naval 2. La revelación lo golpeó al instante. Vi cómo la asimilaba por fases. Primero incredulidad, luego confirmación y finalmente un respeto casi reverencial. Dio un paso atrás, juntó los talones de golpe, irguió la espalda y se llevó la mano derecha a la sien en un saludo militar impecable y automático. A sus órdenes, mi almirante. Toda la sala enmudeció. 40 personas que estaban a mitad de una frase, a mitad de una risa o con la copa en la boca se detuvieron en seco. El sonido del golpe de atención de sus botas y su mano cortando el aire pareció lo más ruidoso de toda la casa. A mi madre se le quedó la cara completamente en blanco. A Clara se le borró la sonrisa, y en el silencio que siguió, el único sonido que se escuchaba era el sutil zumbido de las guirnaldas del patio y el ritmo constante de mi propia respiración, ese mismo compás en el que había aprendido a confiar en cada situación extrema de los últimos 30 años. El silencio se prolongó durante varios segundos. Ese tipo de silencio que no ocurre jamás de forma natural en una fiesta. Es el silencio que se produce cuando 40 personas se dan cuenta a la vez de que las reglas del juego han cambiado por completo y nadie sabe qué decir. Mi madre parecía perdida. Miraba a Daniel, luego a mí y otra vez a Daniel, buscando una explicación que le devolviera la fiesta que había planeado en su cabeza. Clara nos observaba a ambos con una expresión que jamás le había visto. No era enfado, tampoco celos, era más bien una especie de vértigo, como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies y estuviera intentando no caerse. Daniel seguía firme, manteniendo el saludo militar de manual. Impecable, tenso. El tipo de saludo que realiza un militar cuando el protocolo anula cualquier otro instinto de su cuerpo. No estaba fingiendo. Estaba reaccionando por puro acto reflejo, una memoria muscular forjada tras décadas de instrucción y servicio. Uno no decide si saluda o no a un oficial general, simplemente lo hace. Me acerqué un paso y le bajé la mano con suavidad. «Descanse, capitán». Se relajó un poco, pero no del todo. Mantuvo la espalda recta y los hombros cuadrados. El respeto profesional se había adueñado de la situación y se notaba que no iba a rebajar la compostura tan fácilmente. El contraste con el entorno, la fiesta familiar, la ropa de paisano, las risas que acababan de llenar el salón, hacía que la formalidad resultara aún más impactante. Había un capitán de navío de operaciones especiales en posición de firmes en el salón de mi madre, y todos los presentes sentían el peso de lo que aquello significaba. Alguien al fondo de la sala susurró con la fuerza suficiente para que se oyera: «¿Ha dicho almirante?». Se desató un murmullo generalizado. Los invitados se miraban entre sí. Algunos me observaban con curiosidad, intentando casar a la mujer discreta que había entrado sin hacer ruido con el rango militar que acababan de escuchar. Mi madre soltó una risa nerviosa. Ese tipo de risa que utiliza la gente cuando necesita desesperadamente que todo sea una broma. Es un chiste, ¿verdad, Daniel? Él no se rió. La miró fijamente. No, señora.
Le explicó la situación con paciencia, como hace quien sabe que sus interlocutores no tienen el menor conocimiento del mundo del que les va a hablar. Habló del almirantazgo, habló de mandar agrupaciones navales internacionales, explicó que equivalía a un oficial general de 2 estrellas y aclaró que la persona a la que acababa de presentar como el fracaso de la familia ostentaba uno de los mandos operativos más importantes y con mayor responsabilidad de la Armada. Todas las conversaciones se cortaron de raíz. Yo no añadí nada más, no hacía falta. Los hechos eran los que eran, siempre lo habían sido. Lo único que había cambiado es que alguien los había pronunciado por fin en voz alta en una sala donde mi familia pudiera escucharlos. Mi madre parecía conmocionada, y no me refiero a sorprendida, estaba bloqueada, con esa mirada que se te queda cuando una certeza vital se derrumba frente a ti. Había pasado años construyendo una historia sobre sus 2 hijas, una de éxito y otra ausente, y en 15 segundos esa versión había quedado reducida a cenizas por el hombre al que pretendía impresionar. Clara parecía muerta de vergüenza. Se había reído del chiste. Se había reído cuando mi madre me llamó fracaso, y ahora estaba allí, rodeada de invitados que sabían que el blanco de la burla era una contraalmirante de la Armada. La veía repasar mentalmente la escena, intentando asimilar cómo se vería aquello desde fuera. Daniel estaba mortificado, no por mí ni por haber saludado, sino por lo que acababa de presenciar, el desprecio, las risas y la humillación pública hacia una oficial superior que en la cadena de mando estaba muy por encima de él. Él era capitán de navío. Yo era contraalmirante. En la estructura jerárquica que regía nuestras vidas, él respondía ante personas que dependían directamente de mis decisiones y acababa de ver cómo mi propia madre me llamaba fracasada ante 40 personas mientras él me daba la mano. La fiesta ya no levantó cabeza. La gente volvió a hablar al cabo de un rato, pero en voz baja, con mucho cuidado. Me lanzaban miradas que mezclaban la curiosidad con la incomodidad. Algunos se me acercaron para hacerme preguntas educadas. Una vecina de mi madre, una profesora jubilada llamada Elena, me dijo, no tenía ni la más remota idea. Le respondí que no pasaba nada, que no tenía por qué saberlo. Más tarde, fuera en el patio, con un frío que hacía que se viera el vaho al hablar, Daniel se me acercó. Se detuvo a una distancia respetuosa, con las manos cruzadas a la espalda como hacen los oficiales cuando se dirigen a un superior. Señora, no me había dado cuenta antes. Le pido disculpas. No tenía por qué saberlo, capitán. Se quedó callado un momento. Si me permite la pregunta, ¿por qué nunca ha dicho nada en casa? Mire el jardín, las luces, la casa donde me había criado, porque esto no es la cubierta de un barco, capitán. Es una fiesta familiar, y yo he venido aquí como Emilia, no como la almirante Azcona, asintió lentamente, asimilando mis palabras. Se notaba que estaba analizando la situación de la misma manera que un buen oficial procesa un escenario que no encaja en sus esquemas habituales de trabajo. Aún así, añadió, lo que ha dicho su madre. No ha estado bien. No, no lo ha estado. Dejó reposar la frase. Estuvimos un rato en silencio. Lo que se me quedó grabado de aquel momento no fue el saludo en sí, sino la rapidez con la que el respeto sustituyó al desprecio. Y no porque yo lo hubiera exigido, ni porque hubiera levantado la voz o hecho valer mi rango para corregir a nadie en público. Fue porque el servicio militar comprende de forma natural el peso de la responsabilidad. Daniel sabía lo que implicaba estar al mando de una fuerza naval. Conocía el sacrificio, las horas sin dormir, las decisiones difíciles, las vidas en juego. Lo entendía de la única forma en que puede entenderlo alguien que lo ha vivido en sus propias carnes. Y esa comprensión mutua activó una sintonía inmediata. Mi familia nunca lo había entendido, nunca se habían tomado la molestia de intentarlo. Solo veían a una mujer que se marchó de casa a los 18 años y que nunca dejó de irse. Y llenaron ese vacío con un relato que les resultaba cómodo. Ella eligió la Armada. No es una persona familiar, es el fracaso de la casa. Pero entonces llegó un tercero, entró en el salón y les demostró con un solo saludo militar lo sumamente equivocados que estaban. Y lo más doloroso no fue el bochorno de la situación. Lo más duro fue darme cuenta de que había hecho falta el respeto de un extraño para que mi familia me mirara de verdad y me viera con claridad por primera vez. A la mañana siguiente, mi madre me llamó, no para ver cómo estaba, ni para pedirme disculpas. Llamó porque estaba molesta. Has dejado en ridículo a Clara, me soltó. Su voz tenía ese tono tenso y cortante que adoptaba siempre que sentía que perdía el control de una situación.
Había oído esa voz muchísimas veces durante mi infancia, normalmente cuando yo hacía algo que a ella le costaba explicar a las visitas. Yo estaba sentada en el borde de la cama de mi hotel, con la misma ropa con la que me había quedado dormida y la bolsa de viaje abierta en el suelo. Me limité a escuchar. Dijo que Daniel se había sentido incomodísimo tras el saludo militar, que el resto de la velada había sido insufrible, que la gente no paraba de murmurar, que Clara se había pasado la noche llorando después de que se marcharan los invitados. Dijo que se habían sentido engañados, que tendría que haberles hablado de mis ascensos mucho antes y que ocultar mi rango era una actitud manipuladora. Usó exactamente esa palabra, manipuladora. La dejé terminar. Aprendí hace mucho tiempo que mi madre necesitaba desahogar su versión de los hechos antes de poder escucharla de cualquier otro. Es el mismo método que empleo en las reuniones de Estado Mayor cuando un oficial de mi equipo defiende una postura con vehemencia. Deja que se explique por completo antes de responder. Cuando se quedó callada, le dije una sola frase. Me presentaste ante tus invitados como el fracaso de la familia. Silencio al otro lado. Ese silencio espeso que se produce cuando alguien oye el eco de sus propias palabras y comprende por primera vez la gravedad de lo que ha dicho. Intentó restarles importancia. Solo era una broma, Emilia. Para mí no lo fue. Más silencio. No levanté la voz. No le di un sermón. No me puse a enumerar mis condecoraciones, ni a compararme con Clara, ni a recordarle cada uno de los sacrificios que había hecho durante 3 décadas. Simplemente puse un límite. No voy a volver a asistir a ninguna reunión familiar donde yo sea el hazmerreír. No respondió a eso. Cambió de tema para hablar del calendario de los preparativos de la boda, y yo la dejé hacerlo, porque ya había dicho lo que tenía que decir, y seguir presionando no habría servido de nada. Mi madre procesa las cosas muy despacio. Siempre ha sido así. Necesita su tiempo para asimilar la incomodidad antes de poder dar su brazo a torcer. He aprendido a conocerla de la misma forma que aprendí a predecir las borrascas en alta mar, a base de observación, paciencia y asumiendo que hay procesos que no se pueden acelerar por mucha prisa que tengamos. Clara me llamó por la tarde. Su tono era muy distinto al de mi madre. Estaba más calmada, más reflexiva. No empezó con reproches ni quejas. Comenzó con algo que me pilló por sorpresa. Daniel no paraba de hablar de ti anoche. Esperé a que continuara. Me contó que estuvo más de 1 hora dándole vueltas a la escena cuando regresaron a su piso. Y no por el rango en sí, ni por el momento de tierra trágame que se vivió en la fiesta, sino por una cuestión de liderazgo, por lo tranquila que me había mantenido yo, por el hecho de no haber corregido a nadie, de no haberme puesto a la defensiva, por no haber aprovechado la situación para humillar a quienes acababan de intentar hacérmelo a mí. Le dijo a Clara que, según su experiencia en las Fuerzas Armadas, los oficiales con mayor autoridad real son siempre los que menos la exhiben. Dijo que mi entereza en lo que él definió como un entorno social hostil decía más de mi valía que cualquier expediente de servicio que pudiera consultar. Clara me lo contaba todo con delicadeza, como si manejara una pieza de cristal fino. Me ha dicho que eres uno de los oficiales más brillantes que ha conocido en toda su carrera. Aquello la había descolocado. Se le notaba en la voz. Había pasado toda su vida adulta viendo en mí a una hermana mayor que trabajaba en algún rincón lejano de España, haciendo algo que no terminaba de comprender. La idea de que yo pudiera ser alguien de verdad importante en mi profesión, no solo con un empleo estable, sino con una trayectoria distinguida, era algo que nunca se le había pasado por la cabeza de forma real. Entonces me hizo una pregunta que cambió por completo el rumbo de nuestra relación. Emilia, ¿qué es lo que haces exactamente en tu trabajo? Nunca me lo había preguntado, ni una sola vez en 29 años. Se lo expliqué. Le hablé de lo que supone mandar un grupo de acción naval. Le describí la inmensa responsabilidad de coordinar fragatas, cazaminas, buques de aprovisionamiento, helicópteros y unidades tácticas. Le hablé de los marinos, de las miles de personas cuyas vidas y carreras profesionales dependían directamente de las decisiones que yo tomaba a diario. Le describí lo que se siente al estar en el puente de mando de un buque a las 4 de la mañana en mitad del Atlántico, sabiendo que cada orden que des en las siguientes 12 horas tendrá un impacto directo en decenas de unidades y en cientos de familias en tierra. No exageré nada, no quise darle un toque peliculero, simplemente le conté la realidad de mi día a día con palabras sencillas, del mismo modo que se lo explicaría a una comisión del Congreso o a una delegación civil. La llamada terminó de una forma completamente nueva para nosotras. Hubo un silencio antes de colgar.
No fue incómodo ni tenso, sino ese tipo de pausa que se hace cuando estás intentando dar con las palabras para expresar algo que nunca antes has dicho. Siento mucho no haberlo sabido antes, me dijo. Nunca preguntaste. Lo sé. Se despidió y yo me quedé sentada en la habitación del hotel un buen rato, reflexionando sobre las extrañas dinámicas familiares, sobre cómo puedes pasar 30 años construyendo algo extraordinario y que resulte totalmente invisible para las personas más cercanas a ti, y no porque no puedan verlo, sino porque jamás se les ocurrió pararse a mirar. El tiempo siguió su curso. Clara y Daniel continuaron con su compromiso. El invierno dio paso a la primavera y los preparativos de la boda acapararon toda la atención de mi hermana, lo que significaba que mi madre también estaba volcada en ello. La lista de invitados aumentaba por momentos. Cambiaron de sitio el banquete 2 veces, despidieron al florista para volver a contratarlo una semana después y, en mitad de todo ese revuelo, Clara empezó a llamarme con más frecuencia. Al principio eran llamadas muy prácticas. Quería consultarme cosas de protocolo militar para el enlace, ya que por parte de Daniel asistirían bastantes oficiales en activo. Me preguntaba por la distribución de las mesas para los invitados que vestirían de uniforme. Me preguntó si asistiría su almirante jefe y qué implicaba eso para el orden de la ceremonia. Pero poco a poco las llamadas fueron cambiando de tono. Las dudas técnicas dieron paso a conversaciones mucho más personales, sinceras y profundas que cualquier otra que hubiéramos tenido jamás. Empezó a preguntarme por las misiones en el extranjero, no por la logística, sino por lo que se sentía al estar allí. Quería saber cómo se gestionaba la distancia con la gente a la que quieres durante tantos meses seguidos. Me preguntó por la soledad, me preguntó por el miedo, me preguntó si alguna vez había pensado en arrojar la toalla. Le respondí a todo con absoluta franqueza, de la misma forma en que respondería a una joven oficial que acudiera a mi despacho con dudas reales que merecieran respuestas sinceras. Le confesé que las misiones son duras y que es algo que nunca se vuelve más fácil, y que la soledad no es la falta de gente a tu alrededor, sino la falta de personas que comprendan por lo que estás pasando. Le aseguré que jamás se me había pasado por la cabeza dejarlo porque sentía que mi trabajo era importante, pero que sí había habido noches a bordo en las que salía a cubierta a las 2 de la madrugada y echaba de menos mi hogar con un dolor que se volvía físico. Me escuchaba con una atención nueva. Me hacía preguntas de seguimiento, se acordaba de cosas de llamadas anteriores y las mencionaba. Estaba prestando atención a mi vida por primera vez y me di cuenta de que eso era lo único que yo había deseado siempre de ella. No admiración, solo interés real. Daniel se unía a veces a las llamadas, siempre muy correcto y respetuoso con el protocolo. Me llamaba señora sin excepción y me cedía la palabra en cualquier tema que rozara el ámbito de las operaciones navales. Nunca se tomó atribuciones que no le correspondían ni intentó tratarme de igual a igual en términos de rango o experiencia. Comprendía perfectamente la distancia jerárquica entre un capitán de navío y una contraalmirante y, lo que es más importante, la diferencia de responsabilidades entre un oficial de operaciones especiales y un mando de la flota. Son mundos distintos con cometidos diferentes, y él tenía la madurez profesional suficiente para asumirlo sin sentir que eso le restaba valor a su propia trayectoria. Al final, un día me confesó algo que me pilló totalmente desprevenida. Señora, he estudiado algunas de sus operaciones en las lecturas de la Escuela de Guerra. Le pregunté a cuáles se refería. Mencionó un ejercicio conjunto que yo había liderado en aguas del Mediterráneo hacía 2 años, una operación multinacional con participación de varios países de la OTAN y más de 20 buques de guerra. Me contó que lo analizaban en las publicaciones de doctrina militar como un ejemplo sobresaliente de integración y coordinación aliada. Yo no lo sabía. En su día redacté mi informe final y pasé de inmediato a la siguiente misión. Así es como funcionan las cosas a mi nivel. Haces tu trabajo, dejas constancia de los resultados y dejas que sean otros los que decidan si merece la pena estudiarlo. Pero lo siguiente que dijo me sorprendió aún más. No me había dado cuenta de que usted era esa almirante Azcona. Al parecer mi nombre sonaba en ámbitos donde yo jamás habría imaginado. No como una celebridad, ni mucho menos, sino como un referente profesional para los oficiales que estudiaban táctica y coordinación entre ejércitos. Mi nombre aparecía en sus manuales de estudio. Había leído mis análisis operativos sin tener la menor idea de que yo era la hermana de su prometida. Aquello fue surrealista. Mi propia familia llevaba décadas restándole importancia a mi carrera y, mientras tanto, un hombre al que no conocía de nada estudiaba mis decisiones estratégicas en las aulas de formación de oficiales. No sabía si echarme a reír o sentirme reivindicada.
Al final opté por no hacer ninguna de las dos cosas, simplemente lo acepté y seguimos hablando. Por su parte, a mi madre le costaba asimilar este cambio de tornas. Su versión de la hija de éxito frente a la hija desapegada ya no encajaba con la realidad y no sabía cómo recolocarse. Llevaba tanto tiempo repitiendo a todo el mundo que Clara era el orgullo de la casa y yo la que andaba siempre por ahí perdida, que corregir el discurso le parecía casi una forma de admitir un error propio. Tampoco es que se mostrara desagradable. Es que sencillamente era incapaz de actualizar sus esquemas mentales. Seguía hablando de los preparativos de la boda de Clara como el acontecimiento más importante del año. Me seguía presentando por teléfono como mi otra hija, la que está en la Marina. Y continuaba evitando dar detalles concretos sobre mi puesto, como si la realidad de mi cargo le resultara incómoda. Pero por primera vez, Clara empezó a pararle los pies con suavidad. En una llamada de la que yo no formé parte, pero de la que me enteré después, Clara le aclaró a mi madre que yo no estaba simplemente en la Marina. Le explicó con paciencia qué significaba ser contraalmirante. Le detalló la cadena de mando. Le pronunció despacio las palabras mando de fuerza naval y la obligó a escuchar. La respuesta de mi madre fue muy suya. Bueno, es que ella nunca me había contado nada de eso. Clara le contestó con sencillez. Es que tú nunca preguntaste. Esa defensa, viniendo de Clara y no de mí, significó mucho más que cualquier otra cosa ocurrida desde la fiesta de compromiso. No era mi voz justificando mi carrera, era la de mi hermana. Y saber que lo había hecho por iniciativa propia, sin que yo se lo pidiera, sin presiones y sin necesidad de tener público delante, me demostró que algo muy real y profundo había cambiado entre nosotras. La relación con mi hermana fue transformándose despacio. No hubo un momento clave de revelación, ni una reconciliación de película, ni una llamada telefónica llena de lágrimas donde nos lo perdonáramos todo. Los cambios de verdad no funcionan así. Funcionan como las mareas, de forma gradual, casi imperceptible a primera vista, pero innegable a la larga. Hablábamos con una sinceridad inédita entre nosotras. Clara me confesó cosas que nunca habría esperado escuchar de ella. Me reconoció que siempre se había sentido un poco eclipsada por mi trayectoria, aunque nunca lo dijera, y a pesar de que nuestra madre hiciera todo lo posible para que pareciera justo lo contrario. Me dijo que crecer al lado de una hermana que estaba en la escuela naval, que se había convertido en oficial y que viajaba destinada a lugares que ella ni sabía pronunciar, la hacía sentir de lo más común. No es que se sintiera poco querida o apartada, simplemente común. Me explicó que nuestra madre intentaba compensar aquello dándole siempre el protagonismo a ella, convirtiéndola en el centro de atención de cada reunión y tratando sus logros como algo real y los míos como algo lejano y casi ficticio. No era una conspiración contra mí, era la reacción natural de una madre que quería que su hija pequeña se sintiera valorada y especial, sin darse cuenta de que lo hacía a costa de la mayor. No lo hacía con intención de dañarte, me dijo Clara. Solo intentaba protegerme a mí. Lo comprendí perfectamente. Había visto esa misma dinámica a bordo de muchos buques de guerra. Comandantes que favorecen a un departamento sobre otro, no por hacer daño, sino por un deseo malentendido de mantener la armonía a toda costa. Pero el resultado siempre es el mismo. El departamento postergado trabaja el doble, calla más y al final deja de esperar que alguien se lo agradezca. Esa era yo. Me había convertido en el departamento postergado de la familia. Ninguna de las dos nos habíamos dado cuenta en su momento. Clara era demasiado joven, yo estaba demasiado lejos y mi madre estaba demasiado concentrada en su propia versión de la realidad como para ver lo que estaba provocando. Pero ahora, con la perspectiva de los años y tras la sacudida de aquella fiesta de compromiso, ambas podíamos verlo con total claridad. La relación en torno a la boda también cambió a partir de ahí. Dejó de ser un escaparate para impresionar a los invitados y pasó a centrarse en el compromiso real que iban a asumir. Clara ya no hablaba tanto de los detalles de la fiesta y se interesaba más por el día a día del matrimonio. Le preguntaba a Daniel sobre los retos de la vida militar a largo plazo. Me preguntaba a mí cómo se gestionaba el mantener una relación estable durante las ausencias por despliegues. Quería comprender de verdad el mundo en el que se iba a adentrar y no quedarse solo en la superficie de la ceremonia del gran día. Daniel y yo consolidamos un respeto mutuo, muy profesional, que convivía de forma natural con el nuevo lazo familiar. Jamás olvidó aquel primer saludo militar en el salón de mi madre. Lo mencionó una vez, meses después, durante una conversación telefónica. Señora, he realizado muchos saludos militares a lo largo de mi carrera, pero le aseguro que ese ha sido el más memorable de todos. Le contesté que para mí también lo había sido, aunque por motivos diferentes. Lo entendió perfectamente.
Yo nunca olvidaría lo natural que le resultó hacerlo. Aquel gesto no fue por la jerarquía, fue por puro reconocimiento. Me vio con total claridad en un solo instante y su cuerpo reaccionó por disciplina militar antes de que su cabeza pudiera pararse a valorar si el entorno familiar era el adecuado para el protocolo. Ese tipo de reacción nace del respeto de verdad, del que se forja en el servicio y en el sacrificio del día a día, no del que se ensaya de cara a la galería. Mi madre nunca llegó a pedirme perdón formalmente. Estuvo a punto de hacerlo en un par de ocasiones. Me salía con frases del estilo de «supongo que podría haber gestionado mejor aquella noche» o «no sabía que habías logrado tantas cosas». Eran palabras que se quedaban a medio camino entre reconocer los hechos y disculparse. Rondaban la zona pero sin terminar de dar el paso. Lo acepté así. Hay personas que no están preparadas para pedir perdón y mi madre era una de ellas. Se había pasado la vida entera cuidando las apariencias y admitir que se había equivocado tanto con su propia hija habría supuesto desmontar demasiadas cosas de la versión que se había construido de sí misma ante los demás. Pero su actitud sí que cambió. De vez en cuando me preguntaba por mi trabajo. Dejó de hacer el chiste sobre el fracaso de la familia. Empezó a mencionarme ante sus amigos sin añadir la habitual coletilla de la que nunca está en casa. A veces ese es el máximo esfuerzo que algunas personas son capaces de hacer para pedir disculpas. Y a veces hay que conformarse con eso y seguir adelante. Meses después, con la boda ya a la vuelta de la esquina, el ambiente familiar había cambiado de forma sutil pero evidente. La fiesta de compromiso había roto una barrera invisible y aunque nadie lo mencionaba abiertamente, los efectos se notaban en cada detalle. Mi madre ya no cambiaba de conversación en cuanto se hablaba de mi carrera. Clara ya no trataba mis destinos como si fueran un ruido de fondo sin importancia. Y Daniel, que se había convertido en un apoyo constante mediante llamadas periódicas y correos ocasionales, nunca se olvidaba de dirigirse a mí con el debido respeto profesional. Parecía un detalle menor, pero importaba. El respeto que se demuestra en el día a día de forma constante tiene mucho más valor que el que se exhibe en un momento de cara a la galería. A principios de marzo, Clara me llamó para hacerme una propuesta totalmente inesperada. Quería que tuviera un papel activo en la boda, no como una invitada más sentada en la segunda fila, sino formando parte de la ceremonia. Al principio no me explicó muy bien en qué consistiría. Solo me dijo que llevaba semanas dándole vueltas, que lo había hablado con Daniel y que a ambos les hacía muchísima ilusión que yo tuviera un papel destacado. Le pregunté a qué se refería exactamente. Dudó un instante antes de responder, lo que me indicó que la petición era muy importante para ella y que temía mi reacción. Al final soltó, quiero que estés a mi lado. Quería que me colocara junto a ella durante la ceremonia, no como una dama de honor al uso, sino en calidad de hermana, presente, visible y reconocida. Daniel apoyaba la propuesta al 100%. Decía que la ceremonia debía reflejar la realidad de la vida de Clara, y eso implicaba incluir a las personas clave que la habían ayudado a ser quien era, incluso a aquellas que no siempre había sabido valorar en su justa medida. Lo dijo con la franqueza de un oficial que comprende que ejercer el liderazgo implica decir la verdad, por incómoda que resulte a veces. Mi madre se mostró indecisa al principio. Las viejas costumbres tardan en desaparecer y su primer impulso seguía siendo que todo el protagonismo recayera en Clara de forma exclusiva. Empezó a poner pegas con la logística, la simetría del altar y cómo quedaría visualmente si en el lado del novio no había una disposición equivalente. Eran meras excusas superficiales, de esas que se ponen cuando el verdadero motivo es algo que no te atreves a verbalizar. Se notaba que le preocupaba que mi presencia en el altar pudiera restarle protagonismo a Clara, que la anécdota de la fiesta de compromiso planeara sobre la boda y que los invitados terminaran mirándome a mí en lugar de a la novia. Comprendía su recelo. Estaba equivocada, pero la entendía. La realidad es que nadie iba a mirarme a mí pensando en rangos militares ni en saludos de ordenanza. Iban a mirar a Clara porque estaría preciosa e iban a mirar a Daniel porque se le notaría radiante de orgullo, mientras que los demás estaríamos allí para lo que se está en una boda, para ser testigos de su compromiso. Pero la dinámica familiar se había reequilibrado de una forma mucho más sincera, discreta y sensata. Clara ya no fingía que era la única hija que importaba en esa casa. Mi madre ya no actuaba como si mi carrera militar fuera un tema incómodo que convenía evitar, y yo había dejado de guardarme el dolor que me producía ese desprecio. La víspera del ensayo de la ceremonia me quedé sola un rato en el vestíbulo del hotel, el mismo establecimiento de Madrid donde me había alojado años atrás cuando ayudé a Clara a instalarse en su primer piso.
Habían reformado el vestíbulo desde entonces, mobiliario nuevo, alfombras diferentes, otra decoración en la recepción. Pero las vistas desde la cristalera seguían siendo las mismas. El reflejo de las luces sobre el agua, las siluetas de los buques en el muelle y esa tranquilidad tan característica de las ciudades portuarias al caer la noche. Y me puse a pensar en aquella noche de la fiesta de compromiso, en la voz de mi madre, en las risas de los invitados, en cómo me miraron aquellas 40 personas tras el saludo de Daniel sin que nadie supiera muy bien dónde meterse. Pensé en el silencio posterior, en cómo aquellos breves segundos parecieron recolocar para siempre las piezas de mi vida familiar. Y en la eterna pregunta que me había acompañado durante todos estos meses y para la que seguía sin encontrar una respuesta del todo satisfactoria, ¿por qué había hecho falta el respeto de un extraño para que mi familia me mirara de verdad? Daniel ya no era un extraño, estaba a punto de convertirse en mi cuñado. Pero aquella noche, en mitad de la fiesta, fue la única persona de la sala capaz de valorar el esfuerzo de toda mi vida militar. Y no porque mi familia no pudiera verlo, sino porque habían preferido no mirar. Eso es lo que más me duele de todo, la elección. Decidieron no verme. Y tuvo que venir alguien ajeno, sin un pasado común, sin prejuicios de ningún tipo y sin ningún interés en mantener a flote la versión que mi madre había construido de nosotras, para hacer que mi presencia resultara imposible de ignorar. Me quedé bastante tiempo en el vestíbulo. Las luces del puerto seguían brillando y los barcos permanecían inmóviles en sus amarres. Dejé reposar la pregunta a mi lado sin obsesionarme por encontrarle una respuesta, porque hay dudas que no están hechas para ser resueltas. Están hechas para convivir con ellas. Y llevar cargas pesadas en silencio es algo que aprendí a hacer hace ya muchísimos años. El día de la boda amaneció despejado y con una temperatura magnífica, de esos días que te hacen sentir que todo va a salir a pedir de boca. La ceremonia se celebró al aire libre, en una terraza preciosa con vistas al mar, decorada con filas de sillas blancas y un altar cubierto de flores de tonos claros. El mar se extendía al fondo, inmenso y ajeno a todo, con esa calma tan imponente que solo tiene el océano. He pasado media vida navegando en esas aguas. Estar ahora en tierra firme contemplándolo todo desde la costa me resultaba de lo más curioso. Daniel esperaba en el altar impecable, vestido con el uniforme de gran gala de la Armada, las condecoraciones en el pecho y el sable al costado. Tenía la planta perfecta de un marino de carrera que comprende la trascendencia del acto y la diferencia entre la mera formalidad y el respeto sincero que exige el momento. Sus compañeros, una mezcla de oficiales de su unidad y de la flota, lo acompañaban a los lados vestidos también de gala. La zona militar del altar se veía impecable y sobria. El lado civil aportaba el toque de color, de cercanía y de relax. Yo me coloqué cerca del altar, junto a la mejor amiga de la Universidad de Clara y un primo al que no veía desde hacía un lustro. Llevaba un vestido muy sencillo, de color azul marino, porque parece que me es imposible desvincularme de ese color por mucho que lo intente. Sin insignias, sin medallas, solo yo. Mi madre ocupaba la primera fila con un traje verde claro y un tocado por el que seguro que había pagado una fortuna. Estaba guapísima, aunque se le notaban los nervios típicos de cuando se enfrenta a un acto donde ella no lleva las riendas de lo que va a ocurrir. No paraba de recolocarse el broche de flores y de mirar a su alrededor, como comprobando que todo salía según el guión que se había imaginado. Clara recorrió el camino hacia el altar sola. No quiso que nadie la acompañara para entregarla, porque decía que ella no era propiedad de nadie, como para ir pasando de mano en mano. Daniel se había reído cuando se lo contó. A mi madre no le hizo tanta gracia, pero Clara se mantuvo en sus 13 y cuando apareció al fondo del pasillo con un vestido precioso que reflejaba la luz de una manera increíble, todos los invitados se pusieron en pie y nadie se paró a pensar en quién la acompañaba o por qué. Estaba deslumbrante. Y no es una palabra que yo suela utilizar a la ligera. He visto amaneceres espectaculares en alta mar y la luna reflejada en el océano en latitudes que la mayoría de la gente nunca llegará a visitar. Pero ver a mi hermana caminar hacia el hombre al que amaba en aquella terraza frente al mar fue una imagen verdaderamente deslumbrante. La ceremonia fue sencilla y muy emotiva. Ofició un capellán de la Armada. Los votos resultaron muy cercanos, sinceros y sin artificios. Daniel habló de compañerismo, Clara habló de confianza. Ninguno de los dos intentó buscar frases pomposas ni poéticas. Dijeron lo que sentían de corazón, y esa naturalidad resultó mucho más conmovedora que cualquier discurso ensayado. Hacia el final,
Tras el intercambio de alianzas y justo antes de la bendición final, Clara hizo algo que no estaba previsto en el guión de la ceremonia. Se giró, se apartó un momento de Daniel, miró hacia donde estábamos los invitados y clavó los ojos directamente en mí. «Me gustaría decir unas palabras», anunció. La gente se removió en sus asientos. Daniel la miró de reojo, aunque no parecía sorprendido. Seguro que la había ayudado a prepararlo. Clara habló con voz firme, con la seguridad de quien se ha aprendido bien las palabras pero las está sintiendo de verdad en ese preciso instante. Quiero dirigirme a la persona que me ha enseñado lo que significa de verdad el espíritu de servicio. Hizo una pausa. El mar permanecía en calma al fondo. Mi hermana se ha pasado la vida entera estando ahí para los demás, y no por buscar el aplauso ni el reconocimiento de nadie, sino por el valor del trabajo en sí. Es algo que yo no he sabido ver durante la mayor parte de mi vida. Pensaba que estar presente consistía simplemente en ocupar un espacio en la sala. Ella me ha enseñado que estar presente de verdad significa estar dispuesta a cargar con el peso de lo que nadie más es capaz de ver. Yo no me moví. No dije nada. Me quedé allí quieta, con mi vestido azul marino y la brisa del mar dándome en la cara, dejando que sus palabras me calaran como una señal que llega a puerto tras una larga travesía. Clara había cortado por fin esa inmensa distancia que nos separaba. Por primera vez en la vida, mi madre me miró con unos ojos totalmente distintos, sin desconcierto, sin desprecio, sin buscar la forma de desviar la atención de nuevo hacia Clara. Me miró con un orgullo inmenso. La expresión de su rostro era de lo más sencilla. No había rastro de culpa, ni de remordimiento, ni de esa emoción forzada de quien intenta fingir que se ha conmovido. Era orgullo real, limpio y sincero. Había tenido que esperar 52 años para ver esa mirada en sus ojos. Daniel me buscó con la vista desde el altar. Esta vez no realizó ningún saludo militar de ordenanza. Se limitó a asentir con la cabeza, con un gesto firme, pausado y respetuoso, de profesional a profesional, de oficial a oficial. El tipo de saludo que no necesita palabras porque el lenguaje del servicio compartido ya contiene todo lo que de verdad importa. Ese sutil gesto significó muchísimo más para mí que el saludo militar de la fiesta de compromiso. Aquel saludo de gala había sido un acto reflejo, una reacción automática marcada por el protocolo al descubrir mi rango. Este asentimiento de cabeza, en cambio, era una elección personal. La decisión consciente de decirme, sé quién eres, valoro lo que representas y te respeto, y no porque me obligue ningún reglamento, sino porque me nace del corazón. Y eso me hizo sentirme aún mejor. El capellán terminó la bendición, Daniel besó a Clara y todos los invitados nos pusimos en pie para aplaudir con entusiasmo. Alguien lanzó pétalos de flores que la brisa del mar esparció por toda la terraza, como si fuera confeti cayendo sobre la cubierta de vuelo de un barco. Tras muchos años de distanciamiento, algo se había reconducido en la relación con mi familia. No de forma perfecta, claro. Mi madre nunca iba a convertirse en una experta en mi carrera militar, ni en alguien a quien le resultara fácil expresar admiración de buenas a primeras. Clara nunca iba a dejar de ser el alma social de las reuniones de la casa, y yo jamás sería de las que entran en una sala reclamando la atención de los presentes. Pero algo muy importante había cambiado de rumbo de forma silenciosa y sincera, del mismo modo que un barco corrige su rumbo en mitad del océano, no con un giro brusco de la rueda del timón, sino con una corrección mínima y sutil que, con las millas, termina cambiando por completo el puerto de destino. Esa misma noche, durante el banquete, mientras sonaba la música de fondo y mi hermana bailaba feliz con su marido bajo las mismas guirnaldas de luces de la fiesta de compromiso, me acerqué al límite de la terraza con un vaso de agua para contemplar la escena. No estaba fingiendo alegría para quedar bien, ni intentando contener mis emociones. Estaba allí, disfrutando del momento con los 5 sentidos por primera vez en una reunión familiar desde que tenía memoria. Y llegué a una conclusión muy sencilla, de esas que probablemente llevas años intuyendo, pero que nunca te has atrevido a formular con total claridad ante ti misma. Nunca fui el fracaso de la familia, solo fui la que tuvo que marcharse el tiempo suficiente para encontrarse a sí misma y labrarse su propio camino. Y a veces las victorias más discretas de tu vida son precisamente las que terminan devolviéndote a tu verdadero hogar. Ese fue el instante exacto en que todo cambió de rumbo, y no por los galones, ni por los títulos oficiales, sino porque a veces hace falta un momento de absoluta claridad para que los que te rodean te vean por fin tal y como has sido siempre.
Si os ha gustado esta historia, no olvidéis darle a me gusta al vídeo y suscribiros para ver más relatos reales sobre el respeto, los límites personales y la importancia de hacerse valer ante los demás. Y contadme, me pica la curiosidad. ¿Alguna vez os ha subestimado alguien de vuestro entorno más cercano? ¿Habéis vivido algún momento en el que la verdad sobre vosotros haya salido a la luz delante de todo el mundo? Dejadme vuestra experiencia en los comentarios.